Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy estamos celebrando la fiesta de Santa Mónica, Madre de San Agustín. Y en este día quisiera invitarles sobre todo a contemplar lo que podríamos comprender como la espiritualidad de Santa Mónica. Normalmente hablamos de la espiritualidad agustiniana a partir de la experiencia de San Agustín y nos centramos en él. Sin embargo, creo que a propósito de su vida, de sus diálogos con su hijo y, por cierto, sobre todo a partir de su testimonio, podemos descubrir una hermosa espiritualidad que podría ser incluso no solamente la espiritualidad para todos los cristianos, sino que particularmente para las madres. Entonces quiero invitarles a que atendamos a lo que puede ser, repito, la espiritualidad de esta mujer, y quiero hacerlo a partir de 4 características que son las que precisamente he tratado de transmitir en la carta que envié durante esta tarde a los feligreses de la parroquia con ocasión de esta fiesta. Centrémonos entonces en 4 de sus características esenciales, sabiendo que ciertamente poseía muchas más, pero creo que estas 4 pueden ayudarnos a elaborar, por así decirlo, esta espiritualidad propiamente de Santa Mónica. Primero, mujer de profunda y constante oración. Ese como el primer elemento. Mujer de profunda y constante oración. Su vida estuvo llena de experiencias de profunda espiritualidad. Se reconocía a sí misma como cristiana católica, enamorada del Señor Jesús, al punto que Agustín afirma de ella lo siguiente: no referiré yo sus dones, sino los tuyos en ella, porque ni ella se hizo a sí misma, ni a sí misma se había educado. Tú fuiste quien la creaste, pues ni su padre ni su madre sabían cómo saldría de ellos. La vara de su Cristo, el régimen de tu único, fue quien la instruyó en tu temor en una casa creyente, miembro bueno de tu iglesia. A Jesús, por el consejo de un santo obispo, Mónica oró incesantemente por la conversión de su hijo. Lloraba y oraba, oraba y lloraba. El sabio consejo del obispo la ayudó a mantenerse firme en la plegaria, pues no era posible que se perdiera un hijo de tantas lágrimas. La oración fue su consuelo, su fuerza y su apoyo en los momentos más duros, tanto en la relación con su esposo como cuando veía los desvíos de su hijo Agustín. Así lo refiere él mismo en su obra El don de la perseverancia. Las ardientes súplicas y cotidianas oraciones de mi madre evitaron mi perdición. Entonces, primer pilar, mujer de profunda y constante oración. El segundo, mujer que entendía el verdadero significado de la caridad. Mónica tenía un temperamento fuerte, lo que la llevaba a ser muy clara y directa, tanto con las doncellas puestas a su cuidado para instruirlas, como con su propio hijo Agustín, cuando se trataba de orientarlo y reprenderlo por sus desórdenes, sobre todo de tipo moral. Por así decirlo, no se quedaba callada, no dejaba pasar, no se mantenía indiferente frente a las malas actitudes de su hijo, aunque éste no quisiera escucharla. Movida por la verdadera caridad, que no consiente el pecado para agradar al pecador o para evitar malos ratos,
buscaba el verdadero bien de su hijo, lo que para ella era el motor para hablarle con claridad sobre las consecuencias eternas de sus pecados. El mismo Agustín nos dice en sus confesiones: aquella tu sierva que me parió en la carne para que naciera la luz temporal y en su corazón a la eterna. Tercer pilar, mujer sabia y conciliadora. Santa Mónica, facilitadora de la comunión entre los enemigos, astuta para apaciguar los ánimos entre los distanciados y diligente en la reconciliación de los divididos, es descrita por su hijo como la perfecta colaboradora de la reconciliación y la paz entre las almas conflictuadas por rencillas y peleas. Así nos lo dice Agustín, comillas: igualmente a esta tu buena sierva, en cuyas entrañas me criaste, oh Dios mío, misericordia mía, le habías otorgado este otro gran don, de mostrarse tan pacífica, siempre que podía, entre almas discordes y disidentes, cualesquiera que ellas fuesen, que con oír muchas cosas durísimas de una y otra parte, cuales suelen vomitar una hinchada e indigesta discordia, cuando ante la amiga presente desahoga la crudeza de sus odios en amarga conversación sobre la enemiga ausente, que no delataba nada a la una de la otra, sino aquello que podía servir para reconciliarlas. En otras palabras, Santa Mónica, por así decirlo, no agrandaba el conflicto o la tensión entre las partes enemistadas, sino que como mediadora buscaba cuáles eran los puntos de encuentro y en eso ponía su atención. Y número 4, cuarto pilar de lo que podríamos llamar la espiritualidad de Santa Mónica: mujer humilde, dócil y estratégica a la vez. Su sabiduría era práctica para resolver los problemas cotidianos con su marido, cosa que ciertamente podríamos aplicar en las relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad parroquial. Así nos describe Agustín lo que podríamos identificar como la técnica usada por su madre, llena de sagaz sabiduría, para dialogar con su marido, cuando éste estaba irritado. Atención con este consejo. Era además, si por una parte sumamente cariñoso, se refiere a su padre Patricio, por otra extremadamente colérico. Pero tenía cuidado de no oponerse a su marido enfadado. Es decir, en medio del enfado, muy estratégicamente, evitaba agrandar el conflicto. No solo con los hechos, pero ni aun con la menor palabra. A veces esa es nuestra debilidad. No nos quedamos callados, queremos tener la última palabra y lo que ya podría tal vez cortarse de un momento a otro, lo vamos agrandando. Y solo cuando le veía ya tranquilo y sosegado y lo juzgaba oportuno, le daba razón de lo que había hecho. Ojo, le daba razón, no la razón. Es decir, enfrentaba o afrontaba la situación, identificando cuál era el problema que les había generado el conflicto, y con ánimo calmado trataba de conversar sobre eso con su esposo. Entonces, solo cuando le veía ya tranquilo y sosegado y lo juzgaba oportuno, le daba razón de lo que había hecho, si por casualidad se había enfadado más de lo justo. Misma cosa hacía en el trato con su suegra, fíjense ustedes. Nos dice Agustín, también a su suegra, al principio, irritada contra ella por los chismes de las malas criadas, logró vencerla con atenciones y continua tolerancia y mansedumbre.
De modo que la misma suegra espontáneamente manifestó a su hijo que las lenguas chismosas de las criadas eran las que turbaban la paz doméstica entre ella y su nuera, y pidió se las castigase. Así en adelante vivieron las dos en dulce y memorable armonía, nos dice Agustín. Como vemos en estas 4 ideas, en donde podemos presentar tal vez 4 pilares de la espiritualidad de Santa Mónica, podemos descubrir lo que ciertamente Agustín aprendió de ella su madre. San Agustín ciertamente llegó a ser lo que fue por gracia de Dios, pero esa gracia fue eficaz por la oración de su madre, y esto es indudable. No podemos decir que Agustín llegó a ser lo que fue ni por mérito propio, ni por su gran inteligencia, por su elocuencia, por su sabiduría. No. Agustín llegó a ser grande porque grande era su madre, y ella estaba siempre atenta, como han rezado estos días en la novena de Santa Mónica, los coros de oración de madres cristianas, siempre atenta a sus cambios de ánimo, a sus actitudes, atenta y diligente y vigilante para corregir, para orientar. Pero todo esto Mónica lo protegía o lo blindaba, por así decirlo, con sus súplicas. Y aquí lo que el Señor Jesús nos ha dicho en el Evangelio de hoy, en el Evangelio según San Mateo. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Este Evangelio precisamente está presente en la liturgia de hoy en razón de la memoria de Santa Mónica, en razón de su fiesta litúrgica. Porque esto fue precisamente lo que ella comprendió y esto fue lo que hizo. ¿Por qué pidió tan insistentemente? Porque sabía que iba a recibir. ¿Por qué buscó con tanta intensidad? Porque sabía que iba a hallar. ¿Por qué llamó con tanta insistencia? Porque sabía que se le abriría la puerta. Es decir, esta mujer creyó, confió y esperó en Dios. La vida de Santa Mónica, podríamos decir, es un canto a la esperanza. Esta virtud teologal ciertamente habitó en su corazón, estuvo presente. ¿Se imaginan no hubiese tenido esperanza de que su hijo no podría cambiar, no podría corregir o enmendar el camino? Y creo que esto es muy importante, mis hermanas y hermanos, sobre todo me dirijo a las madres. Es importante que como madres no pierdan la esperanza, incluso cuando pareciera que todo ha perdido sentido y que nada puede cambiar. Agustín es muestra de que el ser humano puede cambiar. Mónica es muestra y evidencia de que se puede ayudar a una persona con las oraciones y con la presencia, con los consejos, para que ésta cambie. A veces se requiere mano firme, no solo constancia y oración, mano firme, para decir claramente lo que está bien y lo que está mal. Otras veces se requiere ternura, otras veces solo silencio, pero sobre todo y siempre presencia presente. Es decir, que la mamá en este caso esté siempre presente en la vida de sus hijos, particularmente cuando estos han desviado el camino. Les invito, mis hermanas y hermanos, a que sigamos dando gracias a Dios por su paso en la vida de Mónica, como también en la vida de Agustín. Y demos gracias sobre todo en este día por todas las madres que están presentes en la vida de sus hijos, particularmente aquellas que están al pie de la cruz de sus hijos. Pidamos por esas madres, por esas dolorosas que están al pie de la cruz de sus hijos crucificados, a veces por los vicios, a veces por las rebeldías,
a veces porque han perdido la esperanza y no encuentran el sentido de su vida. Que Santa Mónica interceda por todas las madres. Que así sea. Amén.